Muy bien, hermanos queridos, mis hermanas queridas, sierva del Señor, vamos a comenzar nuestra clase número 2 del escrito a los Hebreos. Entonces, como pueden ver ahí en la portada, tenemos la epístola a los Hebreos. ¿Por qué lleva el escrito de epístola a los Hebreos? No sé si se recuerdan, porque así fue apuntado en el primer siglo con los padres de la iglesia. Ellos en sus epístolas, en sus escritos, añadían siempre, cuando hacían comentarios a los papiros, ellos añadían pros hebraos, a los hebreos. Entonces, por eso en nuestra Reina Valera dice epístola a los hebreos. ¿Pero es una epístola o no es una epístola? No es una carta. No es una carta, no es un libro como los libros del Antiguo Testamento, no es una carta como las cartas paulinas, las cartas de Pedro, de Judas, de Santiago, no es una carta, es un sermón escrito, es una predicación escrita, es una homilía, viene de la palabra homilética. La homilética, esa palabra viene del griego homiletikos, y es el arte de la predicación. La homilética es la ciencia de la predicación. La homilética tiene que ver con el hablar bien, con la retórica, el bien decir. Y de ahí viene nuestra palabrita castellana, bendecir. Del bien decir, hablar bien. Por eso el Señor nos dice que debemos bendecirnos los unos a los otros. Debemos hablar bien los unos de los otros. El Señor nos ayude. Así que eso es la homilética, es el arte de la predicación. Y la palabra predicación, que nosotros leemos en nuestras Biblias, significa declaración pública. Es un discurso público. Eso es predicación. Predicación significa discurso público. Eso es lo que nosotros hacemos con el Evangelio. Por eso predicamos, damos el discurso público del mensaje de Jesucristo. Y en la primera clase descubrimos o nos interiorizamos en el trasfondo histórico de este escrito a los hebreos. Estudiamos que va dirigido a judíos, cristianos, convertidos, valga la redundancia, convertidos al cristianismo, eran judíos que también estaban tentados. ¿A qué estaban tentados? A volver al judaísmo. Y nosotros en nuestra primera clase pudimos exponer ¿cuántas razones? Del por qué estaban tentados a regresar. 3 razones. ¿Recuerdan alguna? Exacto, había nostalgia en los corazones. Había nostalgia porque extrañaban el templo, extrañaban los rituales, los sacrificios, ir una vez a Jerusalén cargando el corderito, recordaban todo eso, entonces comenzaron a ser invadidos por la nostalgia, la persecución que se levantó en el primer siglo. Claro, por el temor. El temor a la consecuencia, digamos, o al alto precio de ser cristiano. A los cristianos los mataban, a los judíos no, como máximo expulsados. Vamos a expulsar a los judíos, sus sinagogas, cerrémoslas. Pero a los cristianos los mataban, los perseguían. Entonces también aprendimos que el autor, aunque es anónimo, tenía un profundo conocimiento del Antiguo Testamento o del Primer Testamento.
pero a la vez también Él viene a manifestar, posee un corazón tierno y pastoral. Así que veamos un breve repaso con preguntas claves. ¿Cuál era el propósito principal de este escrito? Propósito principal. Literalmente. Animar a los creyentes a perseverar en Cristo, porque Él es superior a todo. La supremacía de Cristo. De hecho, Hebreo nos responde una pregunta que todavía suena muy potente y muy actual. ¿Vale la pena seguir a Cristo cuando vienen pruebas, persecución y cuando hay mucho desgaste? ¿Valdrá la pena? Y la respuesta es contundente, un rotundo sí, vale la pena. ¿Por qué? Porque sigue ahí, estando presente, lo que acabamos de decir. Porque Cristo es superior a todo. Y si morimos, un día resucitaremos. Que es como, no sé, el final de nuestra historia, la muerte. Incluso la Biblia dice que el que cree en Cristo, aunque muera, siempre vivirá. Ni la muerte existe para nosotros. Hoy vamos a comenzar el primer gran bloque, capítulos 1 al 3. Aquí el escritor nos muestra por qué nuestro Señor Jesucristo es superior a todo lo que conocían los judíos. En primer lugar, superior a los profetas. ¿Qué podría implicar eso? Toda la profecía bíblica del Antiguo Pacto se cumplen en Jesucristo. Amén. Significa que nuestro Señor Jesucristo no solo trae un mensaje de Dios como lo hicieron los profetas, sino que Él es la palabra definitiva. Él es la palabra completa y la palabra perfecta y la palabra cumplida de Dios. Mientras que todos los demás profetas hablaban en parte y todos los demás profetas hablaban en fragmentos, nuestro Señor Jesucristo es la revelación total, completa y perfecta de nuestro Dios, porque es el Hijo y no un mensajero. También el escritor a los Hebreos en el capítulo 1 nos enseña que Cristo es superior a los ángeles. ¿Qué podría implicar esto? Cristo es superior a los ángeles porque los ángeles son siervos, criaturas, pero nuestro Señor Jesucristo, Él es eterno, entronizado y además adorado por ellos, por los ángeles. Los ángeles son mensajeros de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo es el mensaje. Los ángeles sirven y nuestro Señor Jesucristo reina. Imagínense un reino. Por supuesto que todos los mensajeros son importantes. Una ilustración, ¿cierto? Tenemos un reino, todos los mensajeros son importantes, llevan las órdenes del rey, pero nadie jamás confundiría a estos mensajeros con el rey. Así sucede con los ángeles y nuestro Señor Jesucristo. Ellos son los mensajeros. Él es el rey. Él gobierna. Y nunca jamás nadie va a confundir a los mensajeros con el rey de ese rey. Entonces, los ángeles son siervos de Dios, pero Cristo es el rey al cual ellos adoran. ¿Y qué podría implicar que Cristo es superior a Moisés? Nuestro Señor Jesucristo es superior a Moisés porque Moisés fue un siervo en la casa de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo es el que construyó y gobierna esa casa. ¿Quién puede leer Hebreos 3, 1 al 6? Clarísimo, clarísimo. Nuestro Señor Jesucristo es superior a Moisés porque Moisés fue un siervo en la casa de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo es quien construyó esa casa y además la gobierna. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, que esa palabra templo no es iglesia. La palabra templo, naos, en el griego, naos, implica un santuario. Nosotros somos el santuario de Dios. Entonces imaginemos una empresa. Moisés sería el gerente, Moisés sería fiel y muy dedicado, pero Cristo sigue siendo
el dueño. Sigue siendo el dueño y el fundador de la empresa. Moisés solamente la administra. El gerente trabaja en la casa, pero el dueño es el que la hizo. El escritor también nos lanza advertencias. En el capítulo 2 nos dice, no descuides la salvación. Y en los capítulos 3 y 4 nos dice, no endurezcas el corazón. Entonces, si nosotros logramos comprender esto, no solo comprenderemos, no solo conoceremos la doctrina, sino que también aprenderemos a perseverar en medio de cualquier crisis. Una preguntita de gran impacto para concientizar, para meditar antes de entrar a los textos. ¿Qué haría yo si me alejara de Cristo? ¿Qué cosas me tientan a retroceder? Son las preguntas con las cuales se enfrentaron estos hermanos nuestros judíos del primer siglo. Entonces, muy bueno y válido hacernos estas preguntas o autoexamen, porque Hebreos fue escrito para nosotros o fue escrito para personas que son igual que nosotros, con la misma fe, las mismas convicciones, el mismo Señor. Los creyentes judíos a los cuales se les escribió aquí tuvieron que luchar con la perseverancia. ¿Y nosotros? ¿Acaso no tenemos las mismas luchas? ¿Seguimos o no seguimos? Porque vamos a ver quién es Jesús en toda su gloria y cómo esta visión nos sostiene. Nos vamos al capítulo 1. Del capítulo 1. Yo les voy a compartir un bosquejo expositivo sobre Hebreos capítulo 1. Después está diseñado para estudiantes de teología como ustedes. El enfoque será cristocéntrico. Entendemos lo que es el término cristocéntrico, ¿cierto? La palabra lo dice, que Cristo es el centro. Tiene una estructura clara, habrá análisis teológico y también aplicaciones prácticas ministeriales. El tema central del capítulo 1 es la revelación suprema y la revelación superior. ¿Qué significa la palabra revelación? Revelamiento. La cortina. El desvelamiento. Apocalipsis en el griego. Apocalipsis es un desvelamiento. Los griegos cuando tenían sus estatuas tiraban la cortina y ese es el Apocalipsis. Es la revelación. Y el libro de Apocalipsis que tenemos es la revelación de Jesucristo, es el desvelamiento de Cristo. Él viene y nos muestra las cosas que han de suceder. Entonces aquí el capítulo 1 nos enseña que Cristo es la revelación suprema y la revelación superior de Dios. Entonces, si estamos familiarizados con el término revelación, entendemos lo que quiere decir. Si queremos saber cómo es el amor de Dios, mira a Jesucristo. Si queremos saber cómo piensa nuestro Dios, mira a Jesucristo. Si queremos saber cómo es su bondad, cómo es su severidad, cómo es su juicio, el escritor a los Hebreos en el capítulo 1 nos dice, mira a Jesucristo, porque Él es la revelación máxima de Dios. Y el propósito de este bosquejo es que ustedes como estudiantes comprendan la superioridad absoluta de Cristo sobre los profetas, sobre los ángeles y sobre ¿quién más? Sobre Moisés. Vale decir, sobre cualquier mediador, entendiendo que nuestro Señor Jesucristo para nosotros es la revelación final y la revelación completa de Dios. No necesitamos más nada, sino a Jesucristo. Cuando hablamos de revelación es porque Cristo nos expresa quién es Dios, nos muestra quién es Dios. Algo totalmente diferente. ¿Por qué la revelación de Cristo es superior a cualquier otra cosa? ¿Saben lo que significa la palabra Hijo de Dios? ¿Por qué Jesucristo es superior a todo? La palabra Hijo de Dios significa que viene de Dios, que viene de Dios. Entonces, cuando nosotros adoramos al Hijo de Dios, adoramos algo que viene directamente de Dios.
No es ese concepto de hijo en nuestro mundo natural. Ah, es su hijo. El hijo puede o no puede ser como el padre. Tiene esas dos opciones. No. Cuando decimos que viene de Dios, es como una parte de Dios. Está manifestándose sobre la tierra. Por eso Cristo es superior a todo, porque viene de Dios. Es Dios mismo, es la sustancia misma. Y para allá vamos. Entonces, en cuanto al contexto del capítulo 1, el escritor a los hebreos anima a una iglesia en momentos de crisis, mostrando que Cristo es superior a todo. Dios ha hablado antes. Dios ha hablado de muchas maneras, pero en el último tiempo, que significa la palabra postreros, pero los postreros días, la palabra postrero en el griego es escatos, que significa último, final. Entonces, en los postreros días nos ha hablado, ¿recuerdan eso? Por o en. Porque Reina Valera dice, nos ha hablado por el Hijo. Pero el texto griego dice, no en él. Nos ha hablado en Hijo. Entonces se nota, es que yo logro entender lo que quiero decir. En los postreros días nos ha hablado no por medio del Hijo, nos ha hablado en Hijo. Es como que Él se hizo Hijo, Él se hizo siervo. Eso dice el original griego. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado en Hijo. Él se hace Hijo para hablarnos. Siervo, quien es superior a todos, en esencia, en gloria y en autoridad. Así que mire, observemos este bosquejo expositivo. En el versículo 1 se nos presenta la revelación de Dios en el antiguo pacto. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Esa palabra muchas maneras en el griego implica la idea de que Dios habló por fragmentos. La revelación de Dios fue gradual, fue en porciones, y aquí el escritor a los hebreos nos lo revela. Lo dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en fragmentos, en pequeñas porciones. Entonces eso también implica el contraste cuando decimos Cristo es la revelación total y completa de Dios. Porque antiguamente o anteriormente hablaba en pequeñas porciones, en fragmento, la revelación precisa que tenía que entregar. Pero aparece Cristo y es la revelación total y completa de Dios. Cristo no trae un fragmento de quién es Dios. Entonces Dios habló en variedad y en fragmentación. Habló por profetas, en sueños, visiones y teofanías. ¿Saben lo que son las teofanías? Cristofanía es otra palabra. Teofanía podría ser cuando se presentan los tres visitantes a Lot. Andaban dos ángeles y uno era de los tres visitantes. Uno era Dios. Y los dos ángeles fueron enviados a destruir Sodoma. ¿Y dónde se quedó el otro? En los evangelios, ¿qué se nos dice de Abraham? ¿Qué era de Dios? Amigo de Dios. Entonces, cuando vienen los tres visitantes, dos son ángeles, uno es el Señor, esa es una teofanía. Es una palabra compuesta. Teos, Dios. Viene fanía o faneró, significa manifestación. Teofanía es una manifestación de Dios. Teofanía, una manifestación de Dios. Otra teofanía es la zarza. Cuando comenzó a arder y no se consumía, es una teofanía. Pero está excelente. Entonces ahora, ¿cuál es el principio teológico del capítulo 1? Que la revelación antigua era verdadera, pero preparatoria nada más. Es por eso que nunca jamás debemos despreciar el Antiguo Testamento, sino que debemos verlo como aquella sombra que apunta a nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo lo dice de manera textual y explícita, cuando dice, nadie os juzgue en comida, en bebida, en días de reposo, etcétera, etcétera, porque todas estas cosas son sombra de aquello que había de venir. Pero el cuerpo
es de Cristo. El corderito sobre el altar, el tabernáculo, todos los utensilios y todas esas cosas. El arco, todo eso era sombra de lo que había de venir. Todo eso tipificaba, era una figura de lo que había de venir. Estaba representando y profetizando a Jesucristo. En los versos 2 al 4 se nos presenta la revelación suprema en el Hijo. Es decir, así porque así lo dice Reina Valera. Ahora, ¿cuáles son las características de la revelación de nuestro Dios? Efectiva y plena. Entonces, este es el opuesto y es el contraste a lo que dijimos anteriormente, que la revelación en el primer testamento es nada más. Entonces aparece Cristo y ya no esconde nada acerca de Dios. Es una revelación final y completa, significa que no habrá otra revelación superior. Es una revelación definitiva y plena, significa que ya no será en partes, sino ahora esta revelación está en la persona misma de Jesucristo. También vemos que nuestro Señor es presentado como, ¿quién puede leer el Salmo 2:8? Heredero de todo. De aquí ya vamos a comenzar a aprender otras cositas. Salmo 2:8, heredero de todo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Este es un salmo mesiánico. Está hablando de Cristo. Si lo leemos entero, nos daremos cuenta que está hablando de Cristo. Es un salmo que habla del Mesías y que ha sido reconocido por los judíos y por los cristianos. Este salmo habla de la rebelión de las naciones contra Dios y contra su ungido. Eso te lo encuentra en los versos 1 al 3 del Salmo 8. Vemos que Dios entroniza a su rey en Sión, en el verso 6. Y luego, ¿qué hace el ungido? Recibe las naciones como herencia, en el verso 8. Entonces, pídeme y te daré por herencia las naciones. Se está refiriendo a Jesús. Es muy importante. También es reconocido como creador del universo. Tenemos Colosenses 1:16, donde habla directamente de Cristo como creador y Señor de todo. ¿Quién puede observar el texto de Colosenses 1:16? ¿Sabían eso? Que Cristo es el agente de la creación. Sin Él nada de esto hubiera existido. Cuando la Biblia dice en Él, significa que Cristo es el ámbito donde todo tiene su origen. Cuando la Biblia dice por medio de Él, significa que Cristo es el agente de la creación. Y refutamos a los testigos de Jehová que dicen que Cristo es un ser creado. No, la creación fue creada por medio de Él. Entonces, estos versículos son armas poderosas para nosotros. Y cuando la Escritura dice para Él, es el propósito final de todo lo existente, glorificar a Cristo. La palabra para en la Biblia significa propósito. Cada vez que ustedes encuentren en la Biblia la palabra para es propósito, propósito. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para, propósito. ¿Para qué lo ha dado? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra para significa propósito de las Escrituras. También Cristo es presentado como el resplandor de la gloria y la imagen misma de Dios. También como el sustentador de todas las cosas. Cristo no solo es el agente de la creación, sino que Él también preserva la creación. Cristo es presentado como redentor y entronizado. ¿Por qué? Porque efectuó la purificación y el perdón de nuestros pecados. Entonces, por esto que nosotros debemos reconocer como creyentes que Cristo es más que suficiente. Hermanos queridos, esto debería cautivar nuestro corazón, arrodillarnos y saber quién es Cristo para nosotros. No debemos buscar otras voces, ni otras fuentes, ni otras fórmulas, ni otras revelaciones. Fuera de Él no hay nada. Y grabe esto en su corazón. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Así se llamó mi primer programa radio. Con Cristo todo, sin Cristo nada. En los versos 4 al 14 se nos presenta a Cristo como superior a los ángeles. Y ahora van a aprender cuál es la verdadera razón. Ya vimos una porque eran simples siervos, ¿cierto?
¿Por qué razón se nos enfatiza tanto el hecho de que Cristo es superior a los ángeles? ¿Quién puede leer Gálatas 3:19? Ahí está la razón. La Biblia interpreta Biblia. Gálatas 3:19, porque el escritor a los hebreos nos viene a decir que Cristo es superior a los ángeles, en mano de un mediador. Entonces, ¿por qué Cristo es superior a los ángeles? Porque habían creyentes que veneraban a los ángeles. ¿Por qué veneraban a los ángeles? Porque recibieron la ley por mano de los ángeles. Entonces, el corazón idólatra de los adoradores se había inclinado. Por eso el escritor a los hebreos nos dice que Cristo es superior a los ángeles. Por eso que el autor argumenta diciendo que Cristo tiene un nombre mucho más excelente. Es hijo y no ángel. Vemos el mandamiento y la adoración angelical en el verso 6. Adórenle todos los ángeles de Dios. Vemos que su reino es un reino eterno, el verso 8. Estamos en Hebreos 1. En el verso 8 dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. En los versos 10 al 12 vemos que es el creador y no una criatura. Este es un bosquejo teológico para refutar cualquier doctrina rara por ahí. En el verso 13 observamos su señorío absoluto. Siéntate a mi diestra, como dice el Salmo 110, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, si podemos hacer una aplicación teológica, debemos decir que no existe ni existirá jamás un mediador angelical ni humano que pueda sustituir o que pueda reemplazar a nuestro Señor Jesucristo. El creyente debe adorar a Cristo y solo a Cristo, solo Cristo. Conclusión del capítulo 1, la idea central, muy resumida, es esta. Dios habló antes por los profetas, pero hoy lo ha hecho de manera perfecta en el Hijo. O en Hijo. Me va a costar sacar a mí esa palabra. O en Hijo. Él es la última palabra, la revelación suprema y el Señor entronizado. Entonces, una pregunta reflexiva. ¿Estamos escuchando la voz de Dios, la voz del Hijo, o estamos escuchando otras voces para llegar a la eternidad? Observemos el capítulo 2. Debemos predicar a nuestro Señor Jesucristo como la palabra definitiva. También debemos cuidar la iglesia para que no caiga en generación de ángeles o en nuevas revelaciones humanas. Y también debemos afirmar la centralidad de Cristo en la predicación y en la vida espiritual. Nuestro sermón tiene que ser cristocéntrico. Muy bien, estamos en el capítulo 2. También está diseñado con un enfoque expositivo, teológico y con aplicaciones. ¿Leyeron el capítulo 2? El tema central del capítulo 2 es la salvación tan grande y el Cristo que se hizo hombre. Hebreos capítulo 2, verso 1 al 18. La salvación tan grande y el Cristo que se hizo hombre. Tiene dos naturalezas. Naturaleza humana y una naturaleza divina. ¿Saben cómo se llama eso en la teología? Y anótenlo y estudienlo. Se llama unión hipostática. La unión hipostática nos enseña que en Cristo, en la persona que caminó sobre la tierra, habían dos naturalezas. ¿Por qué? Porque tuvo hambre, entonces decían que era solo hombre, pero no. ¿Y cómo explicamos cuando multiplicó panes y peces? Cuando sanó ciego, levantó paralítico y todo eso, con su naturaleza humana imposible. Entonces Cristo experimentó y manifestó todo lo que un hombre vive, porque tuvo una naturaleza humana. Por eso Pedro enfatiza que lo hizo sin pecado, que en todo fue tentado, pero sin pecado. Y el escritor a los hebreos, que lo vamos a aprender, nos dice que Cristo sufrió siendo tentado. Encarnó, fue tentado en todo, dice el escritor a los hebreos, y padeció siendo tentado, sufrió. Cristo sufrió. Eso dice la Biblia, que sufrió siendo tentado. Y nosotros todavía escuchamos a superhombres creyendo que no son tentados, y Cristo sufrió.
Entonces es muy importante que entendamos que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y Él quiere fortalecerlas. Para eso debemos reconocerlas y llevarlas a su santa y